Bueno, bien, yo creo, no quiero hacer tampoco más hincapié en este colapso, creo que todos entendemos de lo que estoy hablando, ¿verdad? Me parece más interesante ahora revisar un poco el contexto histórico en el que aparece este informe, porque es muy interesante y quizás no tan conocido. Este informe aparece en el 71, si no recuerdo mal, aquí no se ve nada, pero bueno. El 71 es un momento en el cual empieza a haber, es decir, los límites físicos contra los que se enfrenta, digamos, el modelo económico, empiezan a ser evidentes. Empiezan a ser evidentes y empieza a haber un gran número de libros y de obras de tipo ecologista que fomentan un cambio de pensamiento, ¿vale? Están, por ejemplo, La primavera silenciosa, La bomba poblacional, hay una serie de libros que empiezan a cambiar la mentalidad de la gente. Y además esto es un momento en el que la correlación de fuerzas favorece bastante a la izquierda. De tal manera que en el 72 está la cumbre de Estocolmo, en la cual se hace un planteamiento bastante radical, en la que se llega al deterioro ambiental, a las relaciones de explotación y al sistema económico que existe. Se hace una relación exhaustiva de recursos bióticos y se hace la necesidad de atajar el problema ambiental como una cosa que tienen que hacer los estados. ¿Vale? O sea, estos son los planteamientos que hay en 1972 en la cumbre, esto sería equivalente a la cumbre de Río, que se hizo 20 años antes. ¿Vale? ¿Qué pasa? En esta época, además, vienen las dos crisis del petróleo, con lo cual, incluso los gobernantes ven que esto va en serio. En el 73, nos dicen, hostia, es que nos podemos quedar sin petróleo y esto se va a la mierda. Entonces la gente va a ponerse las pilas. ¿Qué pasa después de esto? En los años 80 la cosa cambia, porque por un lado, la crisis del petróleo se tranquiliza, es decir, el precio del petróleo vuelve a bajar y vuelve a permanecer estable, si hay procesos políticos, y por otra parte pasan dos cosas muy importantes. Cae la Unión Soviética, con lo cual el capitalismo deja de tener un adversario y digamos que muchos parámetros cambian, y por otra parte se produce el ascenso del neoliberalismo. Con lo cual, todo el mensaje político y todo el espectro político cambia radicalmente. Cuando llegamos en 1992 a la cumbre de Río, que es la cumbre, por ejemplo, en la que se empieza a hablar únicamente de cambio climático, aquí lo del cambio climático es una cosa todavía un poco conocida solo en círculos científicos, cambia totalmente el discurso. Y aquí veis que ya pues, se habla de preservar la calidad del medio ambiente, pero ya no se habla de una crítica explícita al sistema económico. Se plantea el desarrollo sostenible y en concreto el concepto de sostenibilidad débil, del que voy a hablar ahora, y se relega la responsabilidad de los estados a básicamente que es una cosa que tienen que hacer los ayuntamientos y la iniciativa privada. ¿Vale? Naomi Klein habla en concreto de un caso de bad timing, lo cual me parece muy acertado, porque lo que viene a decir es que si esto hubiera pasado, o sea, si el petróleo se hubiera cobrado un poco antes, si hubiéramos tenido que tomar las decisiones de verdad en el 72, probablemente este problema estaría mucho mejor ahora. Pero desgraciadamente, el momento crítico en el que se empezó a tomar conciencia de todo este problema coincide con el ascenso del neoliberalismo. Entonces, por ejemplo, una cosa que pasa es que toda la construcción de la globalización neoliberal coincide con este momento. Es decir, en los años 70 se construyeron un montón de leyes que son las que han construido la protección ambiental moderna, pero cuando llegamos al 92, aquí se dice que las medidas que se toman para luchar contra el cambio climático no deben constituir una restricción encubierta contra el comercio internacional. El comercio internacional, es decir, están hablando, pues, por ejemplo, del NAFTA, que ya se había aprobado en aquella época, y de todas las leyes de comercio internacional, que al final son la arquitectura de una buena parte de la insostenibilidad del mundo. ¿Vale? Por cierto, hay un párrafo muy parecido a este en el protocolo de Kioto. Y cuando ya estamos en el protocolo de Kioto, empezando por este punto de partida, pues... Vale, ¿qué quiero decir con esto del desarrollo sostenible y la sostenibilidad débil? Esto es un poco la respuesta del pensamiento neoclásico a un problema un poco evidente, que es el de cómo podemos conseguir que haya un crecimiento sostenido si resulta que tenemos unos problemas. Entonces tenemos esta idea de que la producción es el producto de trabajo, capital y recursos. Es decir, si nos vamos quedando sin recursos, lo que podemos hacer es aumentar mucho el capital y el trabajo, y entonces la producción puede seguir igual o incluso crecer. ¿Vale? Es decir, un poco la idea detrás de esto es que si yo voy teniendo muchas máquinas, y estas máquinas producen de una forma muy eficiente, pues aunque tenga menos recursos, puedo producir más. ¿Vale? Y esto nos lleva a la definición de sostenibilidad débil, que es la que se incorpora un poco en el informe Brundtland, que es el que lleva a la cumbre de Río, que es un sistema sostenible donde los recursos naturales se degraden en la medida en que el ahorro compense la depreciación natural. Es decir, si nos vamos quedando sin recursos, pero producimos suficiente dinero para compensarlo, pues sigue siendo sostenible. De acuerdo con esta definición, la OCDE ha sido sostenible ininterrumpidamente entre 1970 y 2008. Todo muy bien. Hay tres conceptos aquí muy importantes que son la monetarización, es decir, que podemos convertir de una manera unívoca los recursos naturales a dinero. Dos, la sustituibilidad, es decir, no nos va a pasar nunca que haya un recurso natural que no podamos sustituir de alguna forma pagando suficiente dinero. Y tres, la desmaterialización. La desmaterialización es una idea muy potente de la que probablemente habréis oído hablar, que se representa en esta forma ambiental de Kuznets, que dice algo así como que a medida que un país se va haciendo más rico, su impacto ambiental crece hasta que llega a un punto en el que se hace lo suficientemente rico como para dejar de invertir en industria sucia y cosas así y empezar a trabajar en
startups y en aplicaciones y en economía que está así súper bonita y limpia, y entonces su impacto ambiental decrece. Esto es una idea muy potente que está muy instalada en la sociedad y que es falsa. Porque es cierto que se cumple para algunas cosas, es decir, cuando una sociedad se va haciendo más rica, pues no quiere tener mercurio en los ríos y no quiere tener una central de carbón que produzca anhidrida ácida, y ese tipo de cosas de corto impacto, de impacto local, se van reduciendo, pero las cosas que tienen un impacto a largo plazo no se reducen. Y entonces, por ejemplo, las emisiones de CO2 no se reducen. Estos tres ejes de lo que es la monetarización, sostenibilidad y desmaterialización son los tres ejes por los que va la financiarización de la economía. Y son la lógica en la que ahora mismo el sistema económico se está enfrentando a la crisis ambiental. Y eso explica por qué las cosas van como van. Vale, ¿qué significa realmente un sistema sostenible? Bueno, un sistema sostenible, ponemos un poco aquí el sentido común, lo que se llama sostenibilidad fuerte es que un sistema tiene que ser sostenible no solo en términos económicos, como planteamos antes, sino en términos físicos. Es decir, los flujos de materiales y los flujos de contaminación tienen que ser sostenibles dentro del ecosistema. Es decir, no podemos consumir más de lo que somos capaces de reproducir. Y por otra parte, nuestros residuos tienen que ser tales que la capacidad reproductiva del planeta sea capaz de absorberlos. Se trata simplemente de eso. ¿Cómo se consigue esto? Pues bueno, esto es complicado. Yo quito de aquí dentro cómo funciona el sistema, yo no sé exactamente cómo sería. Obviamente no va a ser un sistema capitalista como el que tenemos ahora. Ya pueda ser alguna forma de capitalismo, pero desde luego no como la que tenemos ahora, ni mucho menos. ¿Vale? Pero daros cuenta de que para llegar aquí tenemos que desmantelar una buena parte de todas estas ideas que llevan vigentes 100 años, en algunos casos más, tales como pues eso, la sostenibilidad, el uso del dinero como una forma de toma de decisión. Todo esto tiene que irse. Entonces, claro, son unos giros bastante importantes en la mentalidad económica. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar ya a hablar un poco de cuáles son las implicaciones políticas de esto, o sea, cómo llegamos a esto. Aquí nos podemos permitir una buena noticia para empezar, ¿vale? Porque esto lo cuenta muy bien Naomi Klein en este libro que ha escrito hace poco, bueno, ya lo había contado un poco en The Nation, porque básicamente el cambio climático, desde lo que habla ella, pero bueno, vale un poco también habla un poco de lo que yo estoy hablando en general, del cambio del modo productivo. Lo que viene a decir es que las medidas que se requieren para combatir esto son básicamente el programa de máximos a la izquierda. Habla de necesitamos reconstruir la esfera pública, revertir las privatizaciones, relocalizar la economía, reducir la escala de consumo, volver a la planificación a largo plazo, regular y tasar fuertemente a las corporaciones, nacionalizar algunas, recortar el gasto militar y reconocer nuestra deuda con el subglobal. Esto, para que explique por qué, todo esto es el tipo de cosas que hay que hacer para revertir esta situación, ¿no? Entonces, lo que pasa con esto es que, en definitiva, el cambio de modelo energético, la necesidad de ese cambio, está dando una justificación científica y además con un plazo determinado para hacer básicamente el programa de máximos de la izquierda. Esto es una idea muy potente. Esto es una idea muy potente y esto es una herramienta que no podemos malgastar, ¿vale? Sin embargo, lo que vemos es que estas medidas, por mucho que, en fin, parezca muy razonable que todo esto hay que hacerlo así, parecen muy lejos de donde estamos ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es así? Pues porque, bueno, hay un sentido común impuesto, un sentido común hegemónico, que es neoliberal, y que tenemos que cambiar. Para que veáis que esto no es imposible, a mí hay un ejemplo que descubrí hace poco que me parece muy interesante, que es la historia de Sico Mansford, ¿vale? Sico Mansford es un señor que no era ningún revolucionario. Este señor fue ministro, era socialdemócrata, fue ministro de Agricultura en Holanda, después fue comisario de Agricultura en la Unión Europea durante 15 años y se le considera uno de los padres de la Unión Europea, ¿vale? Este señor es el que fundó la política agraria común, por ejemplo. Bien, este señor en 1972 lee el informe Meadows de los límites del crecimiento y entonces llega a la conclusión razonable a la que una persona sin prejuicios neoliberales llega cuando lee el informe Meadows, que es que, joder, hay que hacer algo. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues él escribe una carta al que entonces era el presidente de la Comisión Europea, en la que le dice que hay que empezar a controlar el consumo de recursos y, digamos, racionalizarlo, limitar el acceso de la producción privada a esos recursos naturales, que hay que hacer un control del mercado europeo de tal manera que solamente, o preferentemente se puedan vender cosas que sean estrictamente reciclables, que hay que detener la producción de artículos que sean innecesarios, que hay que irse hacia una economía de cuidados. Esto dice este señor que, insisto, no era ningún revolucionario. ¿Qué diríais que pasó con este tío? Pues no le echaron. Le hicieron presidente de la Comisión Europea al año siguiente. A ver, no me malinterpretéis, no quiero decir con esto que es que la Comisión Europea estuviera por esta historia. Obviamente luego no lo hicieron, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que en aquella época, que alguien dijera esto, pues no se veía como un impedimento para que al año siguiente pudiera ser presidente de la Comisión Europea, ¿vale? Imaginaos a Barroso diciendo estas cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido un cambio radical, era un poco de lo que estaba hablando antes, ¿no? Del advenimiento del neoliberalismo. Ha habido un cambio radical en el sentido común general.
bueno de esto es que, hombre, si una vez fue así, quiere decir que podemos volver aquí, incluso podemos intentar ir más allá, que es lo que necesitamos, ¿no? O sea, por comparación, pues aquí tenéis un poco la cantidad de veces que se habla del cambio climático en las noticias en el mundo y veis que está realmente decreciendo. De tal manera que resulta que en Estados Unidos y en Europa Occidental, más o menos la mitad de la gente piensa que el cambio climático hoy en día no es un problema importante. Claro, fijaos cómo han cambiado las cosas en más o menos 40 años, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que, bueno, pues uno de los problemas que tenemos es un problema discursivo, en mi opinión, y yo creo que tiene que ver con que hemos hecho un discurso que compartimenta mucho las luchas y en concreto asigna al ecologismo pues, un papel que ha resultado inoperativo, ¿vale? Entonces, para reflexionar un poco sobre esto, voy a ir a cómo entendemos el ecologismo, o sea, ¿qué entendemos por ecologismo? Bien, si va a la Wikipedia o a la RAE, vemos que el ecologismo es un movimiento que defiende la protección del medio ambiente, o sea, se centra en la defensa del medio ambiente, ¿vale? Es decir, hay una especie de idea de que el ecologismo es algo así como que, bueno, tenemos un sistema que va creciendo, que a medida que crece empieza a chocar con el medio ambiente y entonces hay un despertar de la conciencia, hay gente que se da cuenta de esto y entonces pues, intenta interponerse, intenta detenerlo, ¿vale? Yo creo que esta es un poco la concepción clásica de lo que es el ecologismo. Y bien, yo lo que digo es que esa concepción es una concepción que está cargada de ideología y es una concepción que no sirve. ¿Por qué no sirve? No sirve porque lo que está diciendo esa concepción es que, primero, el ecologismo es una cosa de países que están lo bastante desarrollados como para que ese desarrollo empiece a chocar con el medio ambiente. Segundo, el medio ambiente es una cosa que está fuera del sistema económico, ¿vale? Tercero, el daño al medio ambiente no tiene tanto que ver con un resultado del proceso, es como más bien pues, una especie de ignorancia, una falta de conciencia y se puede solucionar con la concienciación. No lo podéis ver, pero este señor que está tirando el árbol pues está muy sorprendido cuando llega este señor y dice no, no tires el árbol, ¿vale? Pero lo que no dice esto es que cuando tienen el árbol, la excavadora se va a detener y se van a quedar sin comida y sin agua y se van a morir los dos. Porque en realidad el sistema medioambiental incluye a la economía y no al revés, ¿vale? Entonces, esta forma de ver el ecologismo, que yo creo que es bastante predominante todavía hoy en día, hay que revisarla. Porque, cuidado, tampoco hay que decir con esto que sea inútil, es decir, hay que reconocer que esto, joder, es la manera en la que hemos funcionado hasta ahora y se han conseguido grandes cosas. Es decir, por ejemplo fácil, si no fuera por estos señores que se subían a la Zodia y que se ponían delante del ballenero, pues hoy no habría ballenas, ¿vale? Y bueno, y lo que decía antes, todo este desarrollo legislativo que hubo en los años 80 y los años 90, pues no se habría producido. Y hoy en día, en Europa Occidental y en Estados Unidos, no tendríamos el nivel de protección del medio ambiente que objetivamente existe, ¿vale? Por otra parte, luego esto tiene sus graves inconvenientes, como por ejemplo que esta forma de ver el ecologismo es el caldo de cultivo intelectual que dio lugar a una abominación como el Capitán Planeta, ¿vale? Bueno, el problema de esto no es tanto que frivolicemos o relativicemos la importancia de la lucha ecologista, que eso es un problema por supuesto, como que no nos permite entender algunas de las luchas ecologistas más importantes que hay hoy en día. En concreto, no nos permite entender el asesinato de Berta Cáceres. No nos permite entenderlo. ¿Por qué? A Berta Cáceres la matan en Honduras porque se opone a la creación de una presa, el proyecto Aguazarca, y con este tema no lo entendemos, porque claro, Honduras es un país pobre. En un país pobre construir una presa parece que es una cosa buena. ¿Por qué estos tíos se estaban oponiendo a eso? ¿No? Y además, esta gente, joder, está en un país que es una dictadura militar, no tiene nada más importante a lo que oponerse. ¿No? Y por otra parte, ¿por qué se oponen a esto? O sea, uno podría pensar, bueno, se oponen porque, en fin, por el río y su cultura y no sé qué, y una cosa así un poco espiritual y todo este rollo. Pero claro, esta gente la están persiguiendo la policía, la está torturando, la está matando. No se deja matar ni mata por valores así un poco abstractos normalmente, ¿no? Entonces hay algo aquí que no encaja. Uno podría sentirse tentado de pensar que, bueno, pues es que esto es otra cultura y otros valores y yo no lo entiendo y no tiene nada que ver conmigo. Vale, por cierto, es un poco neocolonial, si me permitís, pero hay otra forma de explicar esto, ¿vale? Otra forma que podemos entender, que tiene que ver con lo que se llama el conflicto ecológico distributivo. Entonces, esto es un conflicto que se genera debido a la desigualdad apropiación de servicios ambientales y la repartición de los costos. Para explicar esto, voy a contar aquí un artículo de otro día en Ecología Política que se llama Pasivos ambientales de la minería del carbón en Colombia. Es decir, aquí hablan de, esto es una radiografía de un conflicto ambiental, y habla de cómo se reparte, digamos, los activos, el dinero y los pasivos de la explotación del carbón en Colombia. No es un ejemplo trivial ni mucho menos. Colombia es, creo que, el cuarto exportador mundial de carbón y la producción y el consumo de carbón es uno de los principales problemas del cambio climático, ¿vale? Entonces, aquí esta gente lo que hace es, por un lado, calculan qué sale de esta explotación de carbón. Entonces, podéis ver que, por ejemplo, la venta del carbón, es decir, el dinero que se saca de aquí son entre 42 y 56 dólares por tonelada.
y el gobierno se lleva en impuestos entre aproximadamente un 10% de eso, ¿vale? Es decir, el incentivo para sacar el carbón, que es lo que se llevan las grandes corporaciones, son $42, lo que se lleva el gobierno en forma de impuestos, por cierto, con una muy generosa política fiscal, podéis imaginaros, esto sería lo que se saca del carbón, ¿vale? Ahora, esta gente calcula cuáles son los pasivos, es decir, cuánto cuesta la pérdida de hábitats, la pérdida de terreno, la pérdida de agua, los problemas de salud, el desplazamiento, una serie de problemas que genera el carbón, y llegan a la conclusión de que valen todo esto, ¿vale? Y ojo, tenéis que tener en cuenta que estas dos cifras realmente no se pueden comparar así como así, porque, es decir, aquí hay un montón de cosas inmateriales que realmente no se pueden monetarizar. Por ejemplo, las corporaciones que están sacando el carbón estuvieron financiando durante 10 años a los paramilitares en esta zona para que echaran a los indígenas de determinadas zonas en las que ellos querían estar. Y por supuesto, todo tipo de violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo se monetariza eso? Claro. Pero es que la cosa es más, esto es hablando de los pasivos locales. Cuando hablamos de los pasivos globales, vamos a estas cifras, veamos cómo cambia la escala. Es decir, los pasivos globales es principalmente los daños de salud que produce el carbón al quemarse en otro sitio y el efecto que tiene el cambio climático. Entonces, esto es un conflicto distributivo. Parece increíble que se pueda seguir sacando carbón cuando está tan claro que las desventajas son muchísimo mayores que las ventajas. Pero claro, ¿por qué se produce? Porque el que se lleva las ventajas, el que se lleva el dinero es uno que no va a tener que pagar las desventajas y a los que se dan las desventajas nadie les pregunta. Esto está en el centro de prácticamente todos los conflictos ambientales hoy en día. Y con esta lógica sí entendemos en la muerta de Berta Cáceres. Porque lo que pasa con Berta Cáceres es que a ellos les están quitando todo, les están quitando el río del que vive, les están quitando sus cultivos, les están quitando su tierra, su cultura, su historia, y no le están dando nada, porque la empresa la está construyendo Sinohydro, que es la mayor constructora de embalses del mundo, y lo está haciendo principalmente para producir una electricidad que tampoco necesitan los indios Lenca, sino que la necesitan pues, en otro sitio donde están poniendo una mina que el gobierno militar de Honduras está vendiendo a otras corporaciones, ¿vale? Entonces, digamos que esta lógica extractiva es la que está detrás, y por este tipo de lógica extractiva sí que uno puede entender muertes y torturas, ¿vale? Pero ojo, no tenemos que irnos a Sudamérica para ver esto. En concreto en España, la historia esta de la corporación que llega al país pobre y lo explota y luego utiliza las fuerzas de seguridad locales para matar a los nativos cuando se enfadan, nos debería recordar a la historia de Río Tinto. Como conocéis, en Huelva, en 1888, pues estaba Río Tinto Limited, que era una empresa inglesa que se dedicaba a utilizar unas técnicas de extracción que estaban prohibidas en Inglaterra porque eran muy dañinas, y entonces por esto ya los cultivos producían enfermedades, y cuando la gente se enfadó y fue a protestar, pues la Guardia Civil y el Ejército Español se liaron a tiros y mataron a unas 50 personas. Esto se considera una de las primeras protestas de la historia. Tampoco hace falta irse al siglo XIX. Es decir, en tiempos de Franco tenemos ejemplos como por ejemplo el de Jánovas, que es un pueblo en el cual decidieron que iban a construir una central eléctrica, entonces llegó el Verduero y echó a la gente pues, con chantajes, con el apoyo de la policía, con todo tipo de extorsiones, y al final ni siquiera construyeron la presa. Hoy es un pueblo fantasma. ¿Vale? O podemos irnos a la transición, y entonces tenemos el ejemplo de Asencrobas en Galicia, en el cual, pues igual, Fenosa llegó y quería construir una mina de carbón y echaron a la gente allí, igual, pues al final fue la Guardia Civil y les echó a hostias. ¿Vale? Y podría seguir así mucho tiempo, es decir, hay un montón de ejemplos de este tipo, con todo tipo de excesos industriales. Podemos llegar hasta pues, el último ejemplo este de cuando estos activistas de Greenpeace se pusieron delante de los barcos de Repsol, que estaban haciendo una prospección, y dieron a esta chica porque le invistió un barco de alarma. Ojo, con esto no quiero decir, por supuesto, que protestar hoy en día por el medio ambiente en España sea lo mismo que hacerlo en Honduras, sería una falta de respeto. Pero lo que quiero decir es que la lógica que hay detrás de todo esto siempre es la misma. ¿Vale? Obviamente no es lo mismo hacer una dictadura militar que hacerlo en un país más o menos democrático como este. Claro, las consecuencias no son las mismas. Pero la lógica detrás es la misma. Es una empresa o un grupo de poder que se está apropiando de lo que es de todos y de lo que muchas veces es el propio medio de sustento de una comunidad para sacar unos beneficios que no va a compartir con la comunidad. Es siempre la misma historia. Y lo bueno de esta visión es que nos permite explicar muchas cosas. Nos permite explicar el conflicto de Berta Cáceres y nos permite explicar el caso del Algarrobico, porque es que es lo mismo. Estamos cogiendo la riqueza o lo que es un activo que tenemos todos, que es la costa, para construir un hotel del que se van a beneficiar unos pocos. Y no solo podemos explicar cosas ambientales con esto. El rescate bancario es lo mismo. Estamos cogiendo el dinero de todos para beneficiar a una élite extractiva que además es la que ha causado la crisis. Es decir, daos cuenta de que este discurso permite hacer un discurso muy transversal y nos permite entender de una manera muy intuitiva muchos conflictos ambientales y colocarlos, digamos, un poco en la misma lógica, ¿vale? Además de este transversalismo, nos permite entender que el problema que hay detrás del conflicto ambiental muchas veces es simplemente la desigualdad. Es decir, si esto es la sociedad, ¿vale? Esto sería, digamos, el poder y la capacidad adquisitivo, tenemos una pirámide, tenemos a unos señores arriba, que son los que se van a llevar los beneficios del conflicto distributivo, y tenemos a otros señores abajo, que son los que se van a llevar
los problemas que vienen asociados a la explotación. Y entre medias pues está la sociedad. Normalmente la sociedad pues suele llevar la parte que está arriba un poquito de la ventaja, la parte que está abajo normalmente se suele llevar también una buena parte del problema, ¿vale? Entonces claro, si la decisión se tomara entre toda la pirámide, muchas veces la explotación de los recursos naturales no se produciría. El problema es que la decisión normalmente se toma ahí. Se preguntará a esta señora, pues muy probablemente no se haría la mina de carbón. En definitiva, aquí se puede construir un discurso básicamente egalitarista, tiene que ver con, bueno, pues que este tipo de desigualdad es la que está detrás de los conflictos ambientales y detrás de la explotación de la tierra. Y además, de nuevo, es que esta misma explicación sirve para este tipo de conflictos, pero sirve también para la privatización de la sanidad, o sirve para la privatización de las pensiones, o para los recortes, ¿verdad? Porque es lo mismo, es decir, este señor de aquí va a tener un plan de pensiones privado y le da igual que destrocemos el sistema de pensiones, porque a él no le va a afectar. Es más, él va a salir beneficiado porque le van a recortar los impuestos, ¿verdad? Pero si preguntáramos a todo el mundo, y aquí por preguntar a todo el mundo me refiero por supuesto a que de una manera efectiva los intereses de todo el mundo se vieran reflejados en la toma de decisiones, claro. Formalmente sí que preguntan a todo el mundo, ¿no? Bueno,